Mi madre dijo, tu hermano es el favorito, y a ti solamente te hablamos porque pagas todo, mientras mi padre asentía, así que cancelé todas las transferencias y dije, perfecto, entonces que el favorito pague sus facturas. Soy Alejandro, y crecí en una casa humilde, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Mis padres, Guillermo y Marcela, siempre tuvieron una clara preferencia por mi hermano menor, Nelson. Desde que éramos niños, él era el centro de atención. Si Nelson quería un juguete, lo conseguía. Si yo pedía algo, me decían que no era el momento o que debería pensar en los demás. Nelson era el rey, el hijo prodigio, el que siempre recibía aplausos por cualquier cosa, aunque fuera mediocre. Yo, en cambio, era el invisible, el que debía esforzarse el doble para recibir una migaja de aprobación. No me malinterpretes, no era un mal hijo. Siempre fui responsable, sacaba buenas notas, ayudaba en casa y nunca di problemas. Pero para mis padres, eso no era suficiente. Siempre había algo en Nelson que los deslumbraba. A pesar de eso, nunca odié a mi hermano. Nelson era carismático, de esos que con una sonrisa se ganan a cualquiera. Pero también era flojo, dependiente, y con el tiempo, aprendí que manipulador. Siempre supe que él no era el problema, sino mis padres, que lo ponían en un pedestal mientras yo era solo un accesorio en la familia. Cuando crecí, me esforcé por salir adelante. Estudié ingeniería, conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica y empecé a ganar un sueldo decente. No era millonario, pero podía darme una vida cómoda. Mis padres, en cambio, nunca fueron buenos con el dinero. Mi padre, Guillermo, trabajaba como taxista, pero gastaba más de lo que ganaba en cervezas y apuestas. Mi madre, Marcela, era ama de casa, pero siempre estaba pidiéndole favores a alguien para salir del apuro. Nelson, por su parte, nunca se decidió por una carrera. Cambiaba de trabajo como quien cambia de camisa, y siempre terminaba pidiéndome dinero para empezar algo nuevo. Cuando cumplí 28 años, decidí comprarme una casa. Era mi orgullo, el resultado de años de trabajo duro y ahorros. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un pequeño jardín y espacio suficiente para mí. Pero entonces mis padres me convencieron de que se mudaran conmigo. Alejandro, somos tu familia, no nos dejes en la calle, me dijo mi madre con ese tono de víctima que siempre usaba. Y yo, como idiota, cedí. Pensé que era mi deber, que después de todo, ellos me habían dado la vida. Así que dejé que mis padres y Nelson se mudaran a mi casa. Al principio, todo parecía funcionar. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, todo. Mis padres contribuían con lo mínimo, y Nelson, bueno, él no contribuía con nada. Decía que estaba buscando su camino o que pronto iba a despegar con un negocio. Pero ese pronto nunca llegaba. En cambio, siempre tenía una excusa para pedirme dinero, que si necesitaba un celular nuevo, que si quería inscribirse en un curso, que si tenía que pagar una deuda. Y yo, como siempre, pagaba. A pesar de que yo era quien mantenía la casa, mis padres seguían tratándome como si fuera un estorbo. Si llegaba tarde del trabajo, mi madre me reprochaba que no pasaba tiempo con ellos. Si intentaba hablar de mis logros, mi padre cambiaba el tema para hablar de Nelson y sus grandes planes. Y Nelson, él simplemente vivía su vida sin preocupaciones, saliendo con sus amigos, gastando el dinero que yo le daba y trayendo a su nueva novia, Carla, a la casa como si fuera el dueño. Carla era otra historia. Era el tipo de persona que siempre está buscando atención, con una risa estridente y una actitud que me ponía los nervios de punta. Pero Nelson estaba obsesionado con ella, y mis padres la adoraban. Es tan dulce, tan perfecta para Nelson, decía mi madre, mientras yo me preguntaba cómo podían estar tan ciegos. Carla no trabajaba, no estudiaba, solo vivía de lo que Nelson le daba, que, en realidad, era lo que yo le daba. A pesar de todo, yo seguía adelante, con la esperanza de que algún día mi familia me viera como algo más que una billetera. Quería creer que podían quererme por quien era, no por lo que les daba. Y entonces, llegó la idea de las vacaciones. Todo empezó una tarde en la sala de mi casa. Estábamos cenando, y Nelson, como siempre, estaba contando alguna historia exagerada sobre cómo casi había cerrado un negocio millonario. Mis padres lo escuchaban embobados, mientras yo comía en silencio. De pronto, mi madre dijo, Alejandro,
¿No crees que sería lindo que nos fuéramos todos de vacaciones? Hace años que no salimos juntos como familia. La idea me tomó por sorpresa. No porque no me gustara, sino porque era raro que me incluyeran en algo. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Pensé que tal vez, si pasábamos tiempo juntos, lejos de la rutina, podrían valorarme un poco más. Quizás podrían verme como algo más que el tipo que paga las cuentas. Así que dije que sí. ¡Qué gran idea!, exclamó mi madre, y Nelson asintió con entusiasmo. Mi padre, como siempre, no dijo mucho, pero sonrió. Me pidieron que les diera mi tarjeta de crédito para que ellos organizaran todo. Tú trabajas tanto, Alejandro, déjanos encargarnos, dijo mi madre con una dulzura que no le conocía. Yo, confiado, les di la tarjeta. Pensé que sería una oportunidad para unirnos como familia. Durante las siguientes semanas, ellos se encargaron de todo. Me decían que estaban buscando un lugar perfecto, que sería un viaje inolvidable. Yo no pregunté mucho, porque quería confiar en ellos. Me decían que el viaje sería a una playa en el Caribe, un lugar con aguas cristalinas y hoteles de lujo. Me mostraban fotos en sus celulares y me contaban lo emocionados que estaban. Yo también lo estaba. Imaginaba caminatas por la playa con mis padres, risas con Nelson, momentos en los que, por fin, sentiría que formaba parte de la familia. Me dieron una fecha y una hora para el vuelo. Era un viernes por la mañana, a las 10. Me aseguraron que todos viajaríamos juntos, que ya estaba todo listo. Yo preparé mi maleta con ilusión, incluso compré ropa nueva para la ocasión. La noche antes del viaje, apenas dormí. Estaba nervioso, pero también emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía tener un lugar en mi familia. El viernes llegó. Me levanté temprano, tomé mi maleta y me dirigí al aeropuerto. Pero cuando llegué al mostrador de la aerolínea, me llevé la peor sorpresa de mi vida. Mi boleto no existía. Confundido, llamé a mi madre. Mamá, estoy en el aeropuerto, pero dicen que no hay ningún boleto a mi nombre. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando mantener la calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, fría como el hielo: «Ay, Alejandro, no te lo dijimos, pero cambiamos los planes. Decidimos que Carla fuera con nosotros en tu lugar. Nelson quería que ella viniera, y, bueno, pensamos que sería mejor así. Ya estamos en el hotel, llegamos ayer. No te preocupes, hablamos después». El mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Ayer? ¿Me mintieron con la fecha? ¿Y cambiaron mi boleto por el de Carla?, pregunté, con la voz temblando. No hagas drama, Alejandro, respondió mi madre, como si estuviera regañando a un niño. Es solo un viaje. Además, Carla es parte de la familia ahora. No seas egoísta. Colgué el teléfono sin decir nada más. Me quedé parado en medio del aeropuerto, con mi maleta en la mano, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. No era solo un viaje. Era la prueba definitiva de que para mi familia, yo no era nada más que un medio para un fin. Me habían usado, me habían mentido, y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme. Todo para que la novia de Nelson pudiera disfrutar de unas vacaciones que yo pagué. Conduje de regreso a casa en silencio, con el corazón hecho pedazos. Pero mientras manejaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza dio paso a la rabia, y la rabia dio paso a una claridad que nunca había tenido antes. Estaba harto de ser el idiota que siempre ponía la otra mejilla. Estaba harto de ser el banco de mi familia. Y en ese momento, tomé una decisión: esto se acababa. Los días que siguieron a mi debacle en el aeropuerto fueron un infierno silencioso. Me quedé en casa, solo, en la casa que yo había comprado con mi esfuerzo, mientras mi familia disfrutaba de unas vacaciones en el Caribe que yo había pagado. Cada vez que intentaba distraerme con trabajo o ver una película, mi mente volvía al momento en que mi madre me dijo, con total desdén, que habían cambiado mi boleto por el de Carla, la novia de Nelson. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado sin remordimientos. Intenté no pensar demasiado en ello, pero la rabia me carcomía. Me miraba en el espejo y me preguntaba cómo había permitido que mi familia me tratara así durante tanto tiempo.
Había pasado años justificándolos, diciéndome que era mi deber cuidarlos porque eran mi familia, porque me habían dado la vida. Pero en ese momento, solo podía pensar en todas las veces que me habían hecho sentir invisible, en todas las veces que había sacrificado mis propios deseos para complacerlos, solo para recibir migajas de atención. El día que regresaron, lo tenía todo planeado. No iba a dejar que me vieran destrozado. No iba a darles el gusto de saber cuánto me habían herido. Me aseguré de estar en casa cuando llegaran, sentado en la sala, con mi laptop abierta y una taza de café en la mano. Quería que vieran que estaba tranquilo, que no era el mismo Alejandro que siempre cedía ante sus caprichos. Entraron por la puerta principal, riendo y hablando como si nada hubiera pasado. Nelson llevaba una camiseta nueva con un estampado de palmeras, y mi madre traía una bolsa llena de souvenirs. Mi padre, Guillermo, cargaba una maleta que parecía nueva, probablemente comprada con mi tarjeta. Carla estaba con ellos, colgada del brazo de Nelson, con una sonrisa que me dio ganas de vomitar. Alejandro, qué bueno verte, dijo mi madre, Marcela, con ese tono falso que usaba cuando quería algo de mí. Te trajimos un imán para el refrigerador. El viaje fue increíble. Deberías haber venido. No respondí de inmediato. Solo los miré, uno por uno, dejando que el silencio se volviera incómodo. Nelson fue el primero en notarlo. Dejó de reír y me miró con esa expresión de cachorro que siempre usaba para salirse con la suya. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás molesto por algo?, preguntó, como si no tuviera idea de lo que habían hecho. Respiré hondo y me puse de pie. Molesto no es la palabra, dije, con la voz más calmada que pude. Quiero que me expliquen por qué me mintieron sobre el viaje. ¿Por qué me dieron una fecha falsa, cambiaron mi boleto por el de Carla y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme? El ambiente cambió de inmediato. Mi madre dejó la bolsa de souvenirs en el suelo y cruzó los brazos. Mi padre se quedó callado, mirando al piso, como siempre hacía cuando las cosas se ponían tensas. Nelson y Carla intercambiaron una mirada, y ella soltó una risita nerviosa. «Ay, Alejandro, no exageres», dijo mi madre, con ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Solo es un viaje. Puedes pagar otro cuando quieras». «No es para tanto». «No es para tanto», repetí, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro. ¿Pagar otro viaje? ¿En serio, mamá? Yo pagué todo este viaje. Los boletos, el hotel, la comida, hasta esa maldita camiseta que lleva Nelson. ¿Y me dices que no es para tanto? Me mintieron. Me dejaron fuera de mi propio viaje para que la novia de Nelson pudiera ir. Carla se puso roja y se escondió detrás de Nelson, que levantó las manos como si quisiera calmarme. Hermano, relájate. Fue una decisión de última hora. Carla nunca había ido a un lugar así, y yo quería que ella disfrutara. No es que te hayamos dejado fuera a propósito. No fue a propósito, dije, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Entonces, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué me dieron una fecha falsa? ¿Sabes lo que sentí cuando llegué al aeropuerto y me dijeron que mi boleto no existía? ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Mi madre suspiró, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Alejandro, ya basta. Eres demasiado dramático. Siempre estás buscando motivos para quejarte. Deberías estar feliz por tu hermano, por lo bien que la pasó con Carla. No todo gira a tu alrededor. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Pero lo que vino después fue aún peor. Mi madre me miró directamente a los ojos, con una frialdad que nunca le había visto, y dijo, mira, Alejandro, dejemos las cosas claras. Tu hermano es el favorito. Siempre lo ha sido. A ti solo te hablamos porque pagas todo. Si no fuera por tu dinero, ni siquiera te dirigiríamos la palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el tiempo se detuviera. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que negara lo que mi madre acababa de decir. Pero en lugar de eso, Guillermo asintió con una risita burlona, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Nelson no dijo nada, solo miró al suelo, y Carla soltó otra risita nerviosa, como si todo esto fuera una broma. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho.
Todo lo que había sospechado durante años, todo lo que había intentado ignorar, estaba ahora frente a mí, dicho en voz alta, sin ningún remordimiento. No era solo que no me querían. Era que me veían como un medio para un fin, como una máquina de dinero que podían usar y desechar. No sé de dónde saqué la fuerza, pero saqué mi celular del bolsillo. Abrí la aplicación del banco y, sin decir una palabra, empecé a cancelar todas las transferencias automáticas que les enviaba cada mes. Los pagos para los servicios de la casa, el dinero para sus gastos, el dinero que le daba a Nelson para sus proyectos, todo. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Cuando terminé, levanté la vista y los miré a los tres. Perfecto, dije, con una calma que ni yo mismo reconocía. Si solo me hablan por mi dinero, entonces no hay más dinero. Que el favorito pague sus facturas. Por cierto, tienen hasta mañana para irse de mi casa. Me di la vuelta y subí a mi habitación, dejando atrás sus caras de incredulidad. Podía escuchar a mi madre gritando algo, a Nelson intentando justificarse, pero no me importó. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama, con el corazón todavía acelerado. Por primera vez en mi vida, sentía que había tomado el control. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cada momento en que había permitido que me trataran como menos. Me sentía herido, sí, pero también liberado. Había roto las cadenas que me ataban a sus expectativas, a su desprecio. Pero la verdadera prueba vendría al día siguiente. Cuando me desperté, bajé a la sala esperando encontrar la casa vacía. Pero no. Allí estaban ellos, desayunando como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba haciendo café, mi padre leía el periódico, y Nelson y Carla estaban sentados en el sofá, viendo algo en sus celulares. Me quedé parado en la puerta, sin poder creer lo que veía. ¿Qué están haciendo todavía aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Ay, Alejandro, no seas dramático. Esto es una discusión tonta. Somos tu familia, no nos vas a echar». Mi padre soltó una carcajada. ¿Exacto? No exageres, hijo. Si no eres capaz de matar una mosca, mucho menos vas a sacar a tus padres de tu casa. Nelson y Carla se rieron, como si fuera una gran broma. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Sentí una furia que no sabía que tenía dentro de mí. Saqué mi celular, marqué el número de la policía y puse el altavoz para que todos escucharan. Buenos días, necesito reportar una situación. Tengo personas en mi propiedad que se niegan a irse, a pesar de que les di un plazo para abandonar la casa. Es mi propiedad, y quiero que se vayan ahora mismo, dije, con una voz firme que ni yo mismo reconocía. Del otro lado de la línea, la operadora empezó a hacer preguntas. Mientras hablaba, vi cómo las caras de mi familia cambiaban. Mi madre dejó caer la taza de café, que se estrelló contra el suelo. Mi padre se puso pálido. Nelson y Carla se levantaron del sofá, mirándome como si fuera un extraño. Alejandro, por favor, no hagas esto, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Por favor, hermano, no llames a la policía, añadió Nelson, con los ojos muy abiertos. Podemos hablar, podemos arreglar esto. Pero yo ya no estaba escuchando. Terminé la llamada con la policía, que me dijo que estarían en la casa en 15 minutos. Me crucé de brazos y los miré. Tienen 15 minutos para recoger sus cosas y salir. Si no, la policía los sacará. Lo que pasó después fue un caos. Mi madre empezó a llorar, mi padre a gritar que era un desagradecido, y Nelson a rogarme que reconsiderara. Carla, por su parte, solo se quedó callada, mirando a Nelson como si esperara que él resolviera todo. Pero yo no cedí. Me quedé allí, firme, hasta que la policía llegó. Cuando los oficiales tocaron el timbre, mi madre intentó un último truco. Alejandro, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tus padres. No puedes hacernos esto, gritó, con lágrimas en los ojos. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Saben qué? Durante años pensé que mi deber era cuidarlos, a pesar de cómo me trataban. Pero ya no más. Si Nelson es el favorito, que él los mantenga.
Que él pague sus facturas. Que él les compre sus vacaciones. Yo terminé. Los oficiales entraron, y después de verificar que la casa estaba a mi nombre, les ordenaron a mis padres, a Nelson y a Carla que recogieran sus cosas y se fueran. Fue un espectáculo. Mi madre lloraba histérica, mi padre murmuraba insultos, y Nelson intentaba negociar con los oficiales, diciendo que era un malentendido. Pero los policías no cedieron. En menos de una hora, los 4 estaban fuera de mi casa, con sus maletas y sus caras de incredulidad. Mientras los veía subir a un taxi, mi madre se dio la vuelta y me gritó: «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro. No tienes corazón». Y yo, por primera vez en mi vida, me reí. «Consíganse lo suyo», les dije, antes de cerrar la puerta. Los primeros días fueron extraños. La casa estaba en silencio, algo que no había experimentado en años. No había risas falsas de mi madre, ni historias exageradas de Nelson, ni el murmullo constante de mi padre viendo televisión. Solo estaba yo, y por primera vez, me di cuenta de lo mucho que había sacrificado por ellos. Cada mueble, cada pared, cada rincón de esa casa era un recordatorio de mi esfuerzo, de las noches trabajando hasta tarde, de los sueños que había pospuesto para mantenerlos a ellos. Pero la calma no duró mucho. Al tercer día, mi celular empezó a sonar sin parar. Era mi madre, Marcela, dejando mensajes de voz que oscilaban entre el llanto y la rabia. «Alejandro, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres». «No tienes corazón», decía en uno. En otro, intentaba cambiar de táctica: «Hijo, por favor, hablemos. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo». Mi padre, Guillermo, también llamó un par de veces, pero sus mensajes eran más cortos, más directos: «Eres un desagradecido. Nunca debimos confiar en ti». Nelson, por su parte, me escribió largos mensajes de texto, como si fuéramos mejores amigos que habían tenido una pelea tonta. «Hermano, sé que estás molesto, pero no hagas esto. Somos familia. Déjame explicarte, podemos solucionarlo». Incluso Carla tuvo el descaro de enviarme un mensaje en Instagram, diciendo: «No sé por qué estás tan enojado, Alejandro. Solo fue un viaje. Relájate». Al principio, cada mensaje era como una puñalada. Una parte de mí, esa parte que todavía quería creer que mi familia podía cambiar, sentía culpa. ¿Y si estaba siendo demasiado duro? ¿Y si realmente me arrepentía de esto? Pero entonces recordaba las palabras de mi madre: «Tu hermano es el favorito. A ti solo te hablamos porque pagas todo». Recordaba la risita burlona de mi padre, la indiferencia de Nelson, la risa nerviosa de Carla. Y la culpa se convertía en rabia, una rabia que me daba fuerza para no responder. Bloqueé sus números después de una semana. No quería escuchar más súplicas falsas ni excusas. Pero ellos no se rindieron tan fácil. Empezaron a llamarme desde números desconocidos, a dejar mensajes con amigos en común, incluso intentaron contactarme por redes sociales con cuentas nuevas. Una vez, mi madre apareció en la puerta de mi casa, llorando y golpeando como si fuera una escena de telenovela. «Alejandro, ábreme, por favor», gritaba desde afuera. «No tenemos dónde ir». «¿Quieres que tu madre duerma en la calle? ¿Eso es lo que quieres?». Me quedé detrás de la puerta, con el corazón acelerado, escuchando sus sollozos. Por un momento, casi abro. Casi caigo en la misma trampa de siempre. Pero entonces vi mi reflejo en el espejo del pasillo, y me vi a mí mismo, agotado, herido, pero también decidido. Ya no era el Alejandro que siempre cedía. Así que no abrí. Me puse los audífonos, subí el volumen de la música y esperé hasta que se fue. Unos meses después me enteré que mis padres y Nelson se habían mudado a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Al principio, intentaron mantener las apariencias, diciendo que todo estaba bien, que solo habían tenido una pelea familiar temporal. Pero la verdad salió a la luz rápido. Resulta que Nelson, el favorito, ahora era el nuevo banco de la familia. Mis padres lo habían convencido de que buscara un trabajo estable para mantenerlos. Nelson estaba trabajando como repartidor de comida, algo que nunca habría hecho antes porque siempre decía que era demasiado para él. Pero ahora no tenía opción. Mis padres, fieles a su estilo, no trabajaban.
Vivían de lo que Nelson ganaba, gastando su dinero en cosas innecesarias mientras él se mataba trabajando turnos de 12 horas. No voy a mentir, escuchar eso me dio una satisfacción que no esperaba. No era que quisiera que Nelson sufriera, pero después de todo lo que habían hecho, ver que las consecuencias de sus acciones los alcanzaban era como un bálsamo para mis heridas. Mis padres habían criado a Nelson para ser dependiente, para esperar que alguien más resolviera sus problemas. Y ahora, cuando ese alguien ya no era yo, Nelson estaba pagando el precio de ser el favorito. Por primera vez, me siento libre. Libre de las expectativas de mi familia, libre de su desprecio, libre de ser el banco de nadie. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que no debes sacrificar tu paz por personas que no te valoran. Que el favorito pague sus facturas. Yo ya pagué las mías. Suscríbete para más historias diarias.